persona de origen alemán, creo que nació en Berlín, el señor Hermann. Él fue el que en aquellos años, estando mi abuelo joven, le dio la instrucción de afinación y dio todos los conocimientos a mi abuelo para que se instruyera como un artista en la cuestión de la reconstrucción y afinación de los pianos. De manera que de ahí parte todo el proceso de tiempo, de vida, de magia que ha existido entre los pianos y entre la familia Bañuelos. La historia viene de su abuelo, que el señor era de Colima, no lo conocía, a su papá sí, que él siguió también con el negocio y a la vez enseñó a mi esposo. Desde muy jovencito él empezó en el negocio, empezar a ayudar, a mover al principio, desatornillar, y así fue como fue adquiriendo experiencia en los pianos. Entonces, en aquellos años, cuando mi padre nació en 1915, no había tanta facilidad para ir a la universidad, para estudiar y todo esto. Entonces, mi padre tomó también el oficio, la profesión de mi abuelo, y finalmente, cuando falleció mi abuelo, mi padre la continuó y también él se especializó en Estados Unidos y luego seguí yo, ¿verdad? De manera que hoy también a mis hijos yo les estoy tratando de inculcar la cuestión del oficio y sobre todo que es una tradición y es algo bonito. Yo desde niño, ¿no? Mi mamá me traía los pianos porque hubo un momento, pues obviamente mi papá trabajaba con mi abuelito todavía y pues yo lo iba a visitar y lo iba a molestar y luego iba a saludar a mi abuelito y a mi abuelita, y mi abuelito tenía una tapa de piano, ¿no? Para su lugar de trabajo, ¿no? Y estaba muy bonito, me acuerdo que era negro brillante y pues detalles así, ¿no? O sea, siempre iba a molestar a todos los trabajadores, nomás de enfadoso, ¿no? De curioso, ¿no? Queriendo ver qué estaban haciendo. Me acuerdo que en el lugar donde trabajaba antes había un segundo piso y había un señor que se dedicaba solamente a trabajar con las máquinas. Es decir, eso que está ahí, ¿no? Es una máquina, o sea, el mecanismo que cuando uno toca la tecla pega el martinete en la cuerda, ¿no? Pero todo el mecanismo que está detrás de eso pues es muy complejo, ¿no? Y requiere de su regulación. Entonces había un señor que se dedicaba a eso y ahí estaba allá arriba con todas sus herramientas especiales para este tipo de trabajo, y él muy callado, y siempre iba a platicar con él y me contaba historias. Yo tuve el gusto de conocer a los papás de mi esposo, mis suegros, unas personas muy finas, muy trabajadoras también, muy dedicado también el señor Bañuelos al negocio de los pianos. Siempre estaba ahí al pie del cañón, como se dice, siempre aprendiendo algo nuevo que cualquiera de los dos experimentaba, lo transmitía. De manera que en esta ocasión que yo me fui a Estados Unidos, mi papá se quedó un tiempo solo acá, él trabajando con su red de empleados, y yo me fui a especializar más todavía en algunas fábricas de Estados Unidos, en algunos negocios grandes en Estados Unidos. Finalmente nos unimos de nuevo, mi padre y yo. En ese tiempo falleció él, entonces él me pidió que pues continuara con el negocio, con la tradición, y así fue como lo hicimos, y yo todavía siento un sentimiento muy profundo porque yo desde niño me inicié, ¿verdad? Y siento que el hecho que mi padre se fue y que nosotros estamos continuando, a veces que lo decimos como en juego, pero a veces oímos cosas, o oímos que tocan el piano, oímos que algo se mueve, decimos, es mi papá que está presente aquí. Este oficio es muy celoso. Yo veo a mi esposo trabajar y a mí me gusta mucho verlo porque lo hace con aquel gusto.
que me da a mí también mucha satisfacción y alegría verlo a él muy contento, porque quizás hay oficios que lo tienes que hacer por necesidad y no tanto porque te gusta, y aquí a él lo llena. Cuando uno le gusta este oficio es porque le gusta o no el arte, ¿verdad? Está muy involucrado, por ejemplo, algún trabajo que hacemos, restauramos un piano en su totalidad y todo. Hay algo artesanal en esto, es muy meticuloso, son demasiadas pequeñas cosas. El oficio de los pianos es muy delicado porque todo es artesanal, no se ocupan máquinas, todo es manual. Entonces cuando se entrega un trabajo se ve la calidad, el profesionalismo que se le puso a los pianos, y eso creo que es lo importante y lo que el cliente espera cuando se termina un trabajo. El piano tiene muchas partes, miles y miles de partes, todas distintas, todas hechas de materiales como el metal, la madera, incluso algunos pianos tienen marfil. Son materiales muy que todos conocemos, ¿no? No son materiales modernos ni nada por el estilo. Y cada uno requiere de un trato muy especial, ¿no? Es muy trabajoso trabajar con piano, o sea, requiere de mucho detalle. Y eso me ha enseñado que uno necesita, la verdad, trabajar muy fuerte, ¿no? Para conseguir algo que valga la pena. Uno tiene que entender que va a ser difícil, ¿no? Que nada es fácil. Afinar un piano no es fácil. Mi padre decía, y que le decía a su abuelo, le decía a su padre a él, a mi papá, que para que un piano quedara afinado, para que ustedes o nosotros lo escucháramos perfectamente bien afinado, el piano, muy extrañamente, contradice la palabra, pero un piano afinado tiene que estar desafinado. Cuando yo toco el piano, siento que yo toco y le pregunto al piano y el piano me responde, como que estoy platicando con el piano. Entonces, si una persona me debe decir, bueno, este señor no está muy bien de su cabeza, pues cómo va a estar platicando. Sin embargo, ahí existe un poco la magia, ¿no? Cómo es que se involucra uno con la música, con el arte, con la cultura, un poco en todo y con los sonidos. Entonces, por eso hay gente que se queda horas tocando y se relaja, se siente feliz, ¿no? Puedes tener un afinador que lo afina de una manera y dice ya está afinado, y llega otro afinador, llega mi papá y dice también ya está afinado, y suenan completamente diferentes. ¿Por qué? Porque mi papá le está poniendo, es como alguien que pinta, ¿no? La manera en que haces tus pincelazos, ¿no? La manera en que te expresas con tu mano, a fin y al cuenta es diferente, ¿no? Cada quien lo va a hacer distinto. Entonces hay gente que prefiere a mi papá porque distribuye mejor los sonidos. Cuando uno toca una nota o una serie de notas, la manera en que los sonidos suenan juntos es muy diferente, ¿no? Depende en cómo se afina el piano. Entonces, algo muy interesante acerca de eso, ¿no? Porque uno puede decir ya está afinado, pero el pianista o el solista que va a tocar el piano lo toca y dice no me gusta esta nota no me gusta. Entonces hay que llegar a mi papá y hacerle un cambio, ¿no? Entonces, como te digo, no es un trabajo que dice uno, ya está hecho, ya está, ya terminé. No. Nunca llega uno a la perfección, y muchas veces mi papá me ha platicado de eso, ¿no? Que nunca uno va a llegar a la perfección con la afinación, ni con el terminado. O sea, es algo hecho a mano, no hay perfección. A veces no es suficiente nada más mis manos. Tenemos un taller donde tenemos como más de 50 pianos, y muchos de ellos tenemos en proceso de reconstrucción, de afinación, de barniz, de ponerle sus teclas nuevas, de ponerle sus cuerdas nuevas, reconstruyéndolos totalmente, tanto pianos chicos para estudio como aquellos pianos grandes de concierto de 9 pies de grandes, y de esos Steinway, de Blumner, Ronich, Schitzmayers, tantas marcas finísimas que existen en el mundo,
que nosotros tenemos la satisfacción de haberlos reconstruido y que incluso aquí en nuestros talleres tenemos todavía en proceso de reconstrucción. Es hermoso ver, por ejemplo, ver trabajar a mi esposo y nos podemos pasar todo el día en el taller, en los pianos, y es hablar de pianos, y no se acaba nunca el tema. Y el gusto que a él le da, me siento yo feliz, contenta, porque lo veo tranquilo, lo veo realizado, y siento que eso es muy importante y lo hemos reflejado, y nuestros hijos a la vez los vemos también muy contentos, y cada que nos ponemos de sobremesa a hablar de los pianos, de cómo va el negocio, cómo lo ve de aquí adelante, pues siempre son cosas positivas. Siempre es cosa positiva lo que vemos en todo lo que se ha hecho. Una de las cosas que a mí me ha motivado mucho es porque cada vez que yo estoy afinando un piano, yo me acuerdo bien de mi padre todavía, lo recuerdo y lo siento, pues bueno, es lógico. Y eso me motiva a seguir adelante y a seguir adelante con mi familia, con mis hijos. Y aparte que me gusta mucho el oficio, así que pues creo que todo está dentro de un contexto que si aquel oficio te gusta, aquella profesión te gusta, bueno, pues difícilmente te sales, ¿no? Mi esposo seguirá en los pianos porque es su vida. Él está muy dedicado a esto, siempre, 100%. Hay veces estando en casa, descansando, se acuerda de algo que dejó pendiente y se nos desaparece, y cuando menos pensamos, está ahí en el cuarto de trabajo, reparando alguna máquina que se acordó que tenía que poner eso porque para el día siguiente iba a continuar y no atrasarse. Este tipo de negocios es más lo que uno trabaja que lo que obtiene económicamente, pero sí sentimos mucha satisfacción. Hay personas que me dicen, oye, pero ya tienes mucho en ese piano, ¿qué nunca vas a terminar? Le digo, mira, te voy a ser franco, yo no estaba pensando en la cantidad de dinero que me falta o que me van a dar o lo que voy a venderlo, no. Estoy pensando es cómo va a quedar y cómo se va a oír y a qué maestro le pueda gustar el piano. Eso es lo que finalmente a mí me satisface más. Y no sé, la parte económica ha venido sola siempre. Siempre ha sobrado o ha faltado, como en todas las familias. Y la verdad nos sentimos muy orgullosos por eso, porque toda la gente nos ha respetado nuestro oficio y por la tradición que tenemos, y porque siempre hemos podido crear nuestra familia muy bien, y mi esposa y yo nos sentimos muy felices, ¿verdad? Por eso. Yo me quedo con ese gusto y la paz que nos ha dejado, esa armonía en familia que tenemos, que creo que es muy valioso en estos tiempos, de ver que a lo largo de tantos años, como está el mundo ahorita, hablando de nuestra familia, ha sido muy unida, y creo que parte tiene que ver la música, el trabajo que desarrolla Rodolfo, mi esposo, ha servido para que haya esa tranquilidad, esa paz que siempre nos lleva a la casa después de un día de trabajo. Creo que eso ha sido muy, muy bonito y que no lo cambiaría por nada. Aunque a veces ha estado ausente todo el día, por ejemplo, a veces llegaba y sus hijos ya estaban dormidos, pero en la mañana siempre estaba ahí para despedirlos para la escuela. Entonces todo eso se valora y dice uno, sí, hubo muchos sacrificios, pero valió la pena y sigue valiendo la pena.